El cañón del rifle tocaba la frente de Samuel cuando un gruñido salvaje detuvo al cazador furtivo en seco. Una lince embarazada con una cría de chimpancé aferrada a su lomo acababa de tomar una decisión que desafiaría todo lo que los científicos saben sobre los animales salvajes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las vastas llanuras de la sabana africana, donde el sol anaranjado se funde con el horizonte y las acacias proyectan sombras alargadas sobre la tierra dorada, la naturaleza guarda secretos que desafían toda lógica. Esta es una de esas historias imposibles, una que nadie creería si no existieran testigos para contarla. Un guardabosques atrapado con las manos en alto y el cañón de un rifle apuntando a su pecho. 3 cazadores furtivos sedientos de sangre y marfil cerrando el cerco. Y entre las sombras de la sabana, 2 criaturas improbables observando la escena, preparándose para hacer algo que cambiaría el destino de todos los presentes. Una hembra de lince africano embarazada y una pequeña cría de chimpancé huérfana, unidos por circunstancias extraordinarias, estaban a punto de convertirse en los héroes más improbables que África jamás haya conocido. Pero antes de revelar cómo terminó todo aquello, debemos retroceder en el tiempo y entender cómo estos 3 destinos se entrelazaron en una danza de supervivencia, valentía y compasión que todavía hoy se cuenta en las aldeas cercanas a la Reserva Natural de Mwamba. Samuel Okonkwo había dedicado 27 años de su vida a proteger la fauna salvaje de la reserva. A sus 54 años, conocía cada sendero, cada abrevadero, cada árbol hueco donde los animales buscaban refugio. Su rostro curtido por el sol africano mostraba las líneas de incontables patrullas bajo temperaturas extremas, y sus ojos oscuros habían presenciado tanto la belleza sublime como la crueldad más despiadada que la humanidad podía ejercer sobre los animales. Aquella mañana de septiembre, mientras el rocío aún brillaba sobre la hierba alta, Samuel partió solo hacia la zona este de la reserva. Los informes de la noche anterior mencionaban actividad sospechosa cerca de la frontera con Tanzania, donde los elefantes solían congregarse durante la estación seca. La caza furtiva había aumentado en los últimos meses y los guardabosques trabajaban con recursos limitados intentando cubrir miles de kilómetros cuadrados de territorio salvaje. Lo que Samuel no sabía era que aquella patrulla rutinaria lo llevaría a un encuentro que desafiaría todo lo que creía saber sobre los animales salvajes y sus instintos. Mientras conducía su viejo Land Rover por los caminos polvorientos, su mente repasaba los eventos de las semanas anteriores. Había encontrado 3 elefantes muertos en el último mes, sus colmillos brutalmente arrancados por manos codiciosas. La organización de cazadores furtivos que operaba en la región se había vuelto más audaz, más violenta. Ya no temían a los guardabosques como antes. Algunos de sus colegas habían sido amenazados, otros agredidos. La semana pasada, un joven ranger llamado Kwame había desaparecido durante una patrulla nocturna. Todavía no lo habían encontrado. Samuel detuvo el vehículo junto a un grupo de acacias y descendió con cautela. Algo había llamado su atención entre los arbustos, un movimiento apenas perceptible que sus ojos entrenados habían captado. La sabana africana albergaba especies extraordinarias, pero pocas tan esquivas como el caracal, conocido también como lince africano o lince del desierto. Con sus características orejas puntiagudas coronadas por mechones de pelo negro y su pelaje rojizo dorado, estos felinos medianos eran fantasmas de la sabana, casi imposibles de observar en estado salvaje.
Samuel se había cruzado con ellos quizás media docena de veces en casi 3 décadas de servicio. Sin embargo, lo que vio aquel día lo dejó paralizado de asombro. Entre la hierba alta, una hembra de caracal avanzaba lentamente, su vientre notablemente abultado, evidenciando un embarazo avanzado. Pero eso no era lo extraordinario. Lo que hizo que Samuel contuviera la respiración fue la pequeña figura oscura que viajaba sobre el lomo del felino, aferrada a su pelaje con manos diminutas. Era una cría de chimpancé de no más de 4 o 5 meses de edad, sus ojos enormes y brillantes, observando el mundo desde su improbable montura. Samuel había visto muchas cosas extrañas en la sabana, pero nunca nada semejante. Los caracales eran depredadores solitarios y territoriales, conocidos por su agresividad cuando se sentían amenazados, y aunque generalmente cazaban presas más pequeñas como roedores y aves, una cría de primate indefensa debería haber despertado sus instintos depredadores. Sin embargo, allí estaban, moviéndose juntos como si aquella alianza antinatural fuera lo más normal del mundo. La hembra de caracal se detuvo, sus orejas girando como radares, y sus ojos dorados se clavaron directamente en Samuel. En ese momento, el guardabosques experimentó algo que solo podía describir como reconocimiento. No era la mirada de un animal salvaje evaluando una amenaza, sino algo más profundo, más inteligente. La pequeña chimpancé también lo observaba, sus deditos aferrados al pelaje del felino, y en sus ojos oscuros, Samuel creyó ver un destello de esperanza. Durante largos segundos, humano y animales permanecieron inmóviles, estudiándose mutuamente. El viento de la sabana susurraba entre la hierba, llevando consigo aromas de tierra seca y vida salvaje. Samuel sabía que debería documentar este encuentro extraordinario, pero algo le decía que moverse demasiado rápido podría romper aquel momento frágil. Entonces, tan silenciosamente como había aparecido, la hembra de caracal giró y se internó en la hierba alta, la pequeña chimpancé todavía aferrada a su espalda. Samuel las observó desaparecer, su mente intentando procesar lo que acababa de presenciar. No podía saber que aquel encuentro casual era solo el prólogo de una historia mucho más extraordinaria. No podía imaginar que aquellas 2 criaturas improbables volverían a cruzarse en su camino, ni las circunstancias desesperadas que los reunirían de nuevo. Y definitivamente no podía prever que en menos de 48 horas su vida dependería de la valentía de un felino embarazado y una cría de chimpancé huérfana. Mientras regresaba a su vehículo, Samuel no notó las figuras que lo observaban desde una colina distante. 3 hombres armados con rifles de alto calibre, sus rostros ocultos bajo sombreros de ala ancha, seguían cada uno de sus movimientos con interés calculador, para entender cómo una hembra de caracal embarazada terminó adoptando a una cría de chimpancé huérfana. Debemos retroceder 3 semanas en el tiempo, hasta una noche de luna llena que cambiaría el destino de ambas criaturas para siempre. Nala, como más tarde la llamaría Samuel, era una hembra de caracal de aproximadamente 5 años, en la plenitud de su vida reproductiva. Su territorio abarcaba unos 10 kilómetros cuadrados en la zona oriental de la reserva, un área rica en presas pequeñas donde había cazado exitosamente durante años. Aquella noche, con su vientre ya abultado por la gestación avanzada, Nala descansaba en su madriguera habitual, una cavidad entre las raíces de un viejo baobab que le proporcionaba refugio y seguridad. El embarazo la había vuelto más cautelosa de lo habitual, sus instintos maternales emergentes haciéndola evitar riesgos innecesarios. Pero el destino tenía otros planes.
Los disparos rasgaron la quietud de la noche como truenos artificiales. Nala se incorporó de inmediato, cada músculo de su cuerpo tenso, sus orejas girando para localizar el origen del peligro. Los sonidos provenían del norte, de la zona donde los chimpancés mantenían su comunidad cerca de un antiguo bosque de galería. Más disparos siguieron, acompañados de gritos guturales que Nala reconoció como los alaridos de terror de los grandes simios. Luego, silencio. Un silencio más aterrador que el ruido que lo había precedido. Durante horas, Nala permaneció inmóvil en su madriguera, cada fibra de su ser ordenándole no moverse, proteger a las crías que crecían en su vientre. Pero cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados, un sonido diferente llegó hasta sus agudas orejas. Un llanto débil, lastimero, que despertó algo primitivo en su interior. Era el llanto de una cría, y aunque no pertenecía a su especie, algo en aquel sonido desolado atravesó las barreras del instinto. Nala abandonó su refugio con cautela extrema, moviéndose entre la hierba alta como el fantasma que todo caracal era por naturaleza. El olor a pólvora y sangre impregnaba el aire matutino, mezclándose con el aroma acre del miedo. Lo que encontró cuando llegó al claro donde los chimpancés habían sido atacados habría perturbado hasta al más curtido de los observadores. Cuerpos de simios yacían dispersos entre la vegetación destrozada, víctimas de una masacre ejecutada con eficiencia brutal. Los cazadores furtivos no buscaban marfil esta vez, sino crías vivas de chimpancé, altamente cotizadas en el mercado negro del tráfico de animales exóticos. Habían matado a los adultos para llevarse a los pequeños, pero en su prisa por escapar antes del amanecer, habían dejado algo atrás. Entre los arbustos, medio oculta bajo el cuerpo sin vida de una hembra adulta, una pequeña cría de chimpancé temblaba de terror. No tendría más de 4 meses, demasiado joven para sobrevivir sola, demasiado pequeña para haber interesado a los traficantes que preferían ejemplares un poco mayores, más fáciles de transportar. Sus grandes ojos oscuros, enrojecidos de llorar, se clavaron en Nala cuando la felina emergió de la hierba. Por un instante eterno, depredador y presa potencial se observaron mutuamente. Los instintos de Nala le gritaban mensajes contradictorios. Por un lado, aquella criatura era alimento potencial, proteínas que su cuerpo gestante necesitaba. Por otro, algo más profundo, algo que quizás solo las madres pueden comprender, reconocía en aquellos ojos el mismo terror que ella sentiría si alguien amenazara a sus propias crías. La pequeña chimpancé extendió sus bracitos hacia Nala, un gesto universal de súplica que trascendía las barreras entre especies, y en ese momento algo cambió dentro de la felina. Quizás fueron las hormonas del embarazo alterando su comportamiento habitual. Quizás fue un instinto maternal tan antiguo como la vida misma, reconociendo a una cría en peligro sin importar su especie. O quizás, como algunos científicos posteriormente especularían, fue simplemente un acto de compasión del que los animales son mucho más capaces de lo que los humanos suelen reconocer. Nala se acercó lentamente a la pequeña, sus movimientos deliberadamente no amenazantes. La cría de chimpancé, actuando por puro instinto de supervivencia, se aferró al pelaje de la felina con una fuerza sorprendente para su tamaño, y Nala, en lugar de sacudírsela de encima o atacarla, simplemente comenzó a caminar de regreso hacia su territorio, llevando consigo a su improbable pasajera. Los días que siguieron fueron un ejercicio de adaptación mutua. Nala aprendió a tolerar el peso adicional sobre su lomo y los pequeños dedos que constantemente tiraban de su pelaje.
La cría de chimpancé, a quien más tarde llamarían Quito, aprendió a aferrarse con fuerza durante las cacerías nocturnas de su madre adoptiva, permaneciendo inmóvil y silenciosa mientras Nala acechaba a sus presas. Cuando la felina cazaba roedores o pequeñas aves, compartía parte de su botín con la pequeña, quien gradualmente aprendió a masticar la carne que su madre biológica nunca le habría ofrecido. Era una dieta imperfecta para un primate, pero Quito sobrevivía e incluso comenzaba a prosperar bajo el cuidado de su improbable protectora. Las noches las pasaban acurrucadas juntas en la madriguera bajo el baobab, el calor corporal de la felina manteniendo tibia a la pequeña simia durante las horas más frías. Samuel Okonkwo no fue el único humano que notó a la extraña pareja durante aquellas semanas. Los Masái que habitaban en las aldeas cercanas a la reserva comenzaron a hablar de avistamientos inexplicables, de un espíritu felino que cargaba a un niño mono sobre su espalda. Las historias se mezclaron con las leyendas locales y pronto la pareja se convirtió en tema de conversación en los mercados y reuniones comunitarias. Algunos lo consideraban un presagio, aunque nadie podía ponerse de acuerdo sobre si era bueno o malo. Lo que nadie sabía era que aquella alianza antinatural estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más dramática imaginable. Los mismos hombres que habían masacrado a la familia de Quito seguían operando en la región y sus actividades criminales estaban convergiendo peligrosamente con el camino de Samuel Okonkwo. Los tres hombres que observaban a Samuel desde la colina aquella mañana no eran cazadores furtivos comunes. Formaban parte de una red criminal sofisticada que operaba a través de múltiples países africanos, una organización que había convertido el tráfico de marfil, cuernos de rinoceronte y animales exóticos en un negocio multimillonario. Su líder, un hombre conocido únicamente como Mamba, por su frialdad reptiliana y su tendencia a atacar sin previo aviso, había llegado a la región hacía 6 meses buscando expandir sus operaciones. Víctor Mamba, cuyo verdadero nombre aparecía en las listas de búsqueda de la Interpol, era un ex mercenario sudafricano que había encontrado en el tráfico de fauna salvaje una fuente de ingresos más lucrativa y menos arriesgada que la guerra. Sus dos acompañantes, Jean-Pierre y Kofi, eran igualmente despiadados, veteranos de conflictos armados que habían intercambiado sus uniformes militares por la vestimenta de cazadores furtivos. Durante semanas habían estado estudiando los patrones de patrulla de los guardabosques de la reserva de Mwamba, identificando vulnerabilidades, memorizando horarios y rutas. Samuel Okonkwo se había convertido en un problema particular para ellos. Era demasiado experimentado, demasiado dedicado, y había frustrado varias de sus operaciones en los últimos meses. La desaparición del joven Ranger Kwame la semana anterior no había sido casualidad. Mamba había ordenado su eliminación como advertencia, aunque el cuerpo todavía no había sido encontrado. Ahora, observando a Samuel alejarse en su Land Rover, Mamba tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Era hora de eliminar otro obstáculo, pero primero necesitaban completar el trabajo que habían venido a hacer esa noche. Un contacto en Asia había realizado un pedido específico de colmillos de elefante de gran tamaño, y Mamba sabía exactamente dónde encontrar a los especímenes perfectos. Mientras tanto, en otra parte de la reserva, Nala y Quito continuaban su rutina diaria de supervivencia. El embarazo de la felina había progresado considerablemente y sus movimientos se habían vuelto más lentos y cautelosos. Instintivamente, Nala sabía que el momento del parto se acercaba, quizás en 1 o 2 semanas. Necesitaba encontrar un lugar seguro, un refugio donde pudiera dar a luz y proteger a sus crías durante las primeras semanas vulnerables. El problema era que su madriguera habitual bajo el baobab ya no se sentía suficientemente segura.
Había detectado olores extraños en las cercanías, rastros de humanos que no pertenecían a los guardabosques que ocasionalmente patrullaban la zona. Estos olores nuevos llevaban consigo notas de metal, pólvora y algo más que su instinto identificaba como peligro puro. Quito, ajena a las preocupaciones de su madre adoptiva, pasaba sus días explorando el mundo desde la seguridad del lomo de Nala. A sus casi 5 meses de edad, la pequeña chimpancé había desarrollado una relación de dependencia total con la felina. Había aprendido a interpretar las señales corporales de Nala, sabiendo cuándo debía permanecer absolutamente inmóvil y cuándo podía relajarse y jugar con las orejas puntiagudas de su protectora. También había comenzado a emitir vocalizaciones que imitaban torpemente los sonidos que Nala producía, una mezcla curiosa de maullidos felinos y gorjeos de primate que habría fascinado a cualquier etólogo. Pero lo más notable era el vínculo emocional que se había formado entre ambas. Cuando Nala descansaba, Quito se acurrucaba contra su vientre abultado, como si pudiera sentir a las crías que crecían dentro y quisiera darles la bienvenida a la familia. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Samuel Okonkwo recibió una llamada de radio que aceleró su corazón. Uno de los puestos de observación había reportado movimiento sospechoso cerca de la manada de elefantes que pastaba en el sector noreste. Varios vehículos desconocidos habían sido avistados en los caminos secundarios que bordeaban la reserva y las descripciones coincidían con los informes de inteligencia sobre la banda de Mamba. Samuel no dudó ni un segundo. Informó a la base central de su posición y sus intenciones. Solicitó refuerzos que sabía tardarían al menos 2 horas en llegar y puso su Land Rover en marcha hacia el sector amenazado. Era exactamente lo que Mamba había anticipado. De hecho, era exactamente lo que Mamba había planeado. La trampa había sido tendida con precisión militar. Los reportes de vehículos sospechosos eran reales, pero su propósito no era cazar elefantes esa noche. Eran el cebo para atraer a Samuel a una zona remota de la reserva, lejos de cualquier apoyo inmediato. Mientras el guardabosques conducía hacia lo que creía era una operación de caza furtiva en progreso, Mamba y sus hombres se posicionaban en puntos estratégicos a lo largo de la única ruta de escape. El sol se hundió completamente bajo el horizonte y la oscuridad de la sabana africana envolvió todo como un manto negro salpicado de estrellas. Samuel encendió los faros de su vehículo, sin saber que cada metro que avanzaba lo acercaba más a una emboscada mortal. Y en algún lugar de aquella misma oscuridad, Nala levantó la cabeza de su descanso, sus orejas girando hacia un sonido distante. Algo estaba mal. Podía sentirlo en el aire, en la tensión que electrizaba la noche. Quito, despertada por el movimiento de su madre adoptiva, se aferró instintivamente a su pelaje, sus grandes ojos escudriñando la oscuridad sin comprender qué había perturbado a la felina. Nala se puso de pie lentamente, su vientre pesado balanceándose con el movimiento. Algo la llamaba hacia el norte, hacia donde los sonidos de un motor se mezclaban con otros ruidos que su experiencia asociaba con el peligro humano. Samuel detuvo su vehículo cuando el camino se estrechó entre 2 formaciones rocosas que se alzaban como centinelas oscuros contra el cielo estrellado. Sus instintos, afinados por décadas de experiencia en la sabana, le gritaban que algo no estaba bien. El silencio era demasiado absoluto, demasiado perfecto. Incluso los sonidos nocturnos habituales de la sabana, el canto de los insectos, los llamados distantes de las hienas, el ocasional rugido de un león,
parecían haberse desvanecido como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Apagó el motor y escuchó, su mano descansando sobre la pistola en su cinturón. La radio crepitó con estática, pero ninguna voz emergió de ella. Estaba solo, a más de una hora de cualquier apoyo, en una zona que de repente se sentía tremendamente hostil. Fue entonces cuando vio el destello de luz entre las rocas, el reflejo momentáneo de la luna sobre metal pulido. Samuel saltó del vehículo en el mismo instante en que el primer disparo destrozó el parabrisas. Se lanzó hacia la vegetación más cercana, rodando sobre la tierra seca mientras más balas silbaban sobre su cabeza. Su entrenamiento tomó el control, suprimiendo el pánico mientras evaluaba la situación con claridad helada. Al menos 2 tiradores, posiblemente 3, posicionados en altura. Tenían la ventaja del terreno y la sorpresa, pero habían fallado el primer disparo, probablemente porque él se había movido en el momento exacto. Pequeñas victorias, pensó mientras se arrastraba hacia un grupo de rocas que ofrecían mejor cobertura. Cada pequeña victoria podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Alcanzó las rocas justo cuando otra ráfaga de disparos levantó géiseres de polvo a centímetros de sus pies. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía fría, calculadora. La voz que emergió de la oscuridad confirmó sus peores sospechas. Era una voz que había escuchado en grabaciones de inteligencia, una voz asociada con docenas de muertes de animales y al menos media docena de guardabosques desaparecidos o asesinados en la región. Mamba había salido de las sombras para reclamar personalmente su presa. El cazador furtivo habló en un inglés con marcado acento sudafricano, su tono casual y casi amistoso, lo que lo hacía aún más aterrador. Le explicó a Samuel que había sido un problema persistente, una piedra en su zapato que necesitaba ser removida. Le ofreció una muerte rápida si se rendía pacíficamente, o una lenta y dolorosa si decidía resistir. Samuel no respondió. Estaba ocupado evaluando sus opciones, que eran deprimentemente limitadas. Tenía su pistola con 12 balas, su cuchillo de campo y su radio que parecía haber dejado de funcionar, probablemente interferida por algún dispositivo que los cazadores habían traído. Los minutos siguientes fueron un juego mortal del gato y el ratón. Samuel se movía entre las rocas y la vegetación, intentando encontrar una ruta de escape mientras los 3 cazadores estrechaban el cerco metódicamente. Disparó 2 veces cuando tuvo blancos claros, pero solo logró obligar a sus perseguidores a ser más cautelosos. Ellos respondieron con ráfagas de sus rifles automáticos, el sonido ensordecedor reverberando contra las formaciones rocosas. El guardabosques sabía que estaba perdiendo terreno lentamente, siendo empujado hacia una zona más abierta donde su escasa cobertura desaparecería por completo. Fue entonces cuando cometió el error que había estado tratando de evitar. Un paso en falso sobre una roca suelta, un tobillo que cedió bajo su peso, y Samuel cayó pesadamente sobre su costado. El dolor estalló en su pierna como fuego líquido y supo inmediatamente que algo se había roto o al menos severamente torcido. Los cazadores no tardaron en capitalizar su ventaja. En cuestión de minutos, Samuel se encontró rodeado, su espalda contra el tronco de una enorme acacia, incapaz de correr, incapaz de esconderse. Mamba emergió de las sombras como el reptil que le daba su apodo, su sonrisa visible incluso en la penumbra. Jean-Pierre y Kofi flanqueaban a su jefe, sus rifles apuntando al pecho del guardabosques. Samuel levantó las manos lentamente, no en señal de rendición, sino porque no tenía otra opción. Su pistola había quedado fuera de alcance cuando cayó, y cualquier movimiento brusco sería su último.
Mamba se acercó con la confianza de un depredador que sabe que su presa está atrapada. Habló sobre lo que le había sucedido a Kwame, describiendo los detalles con una crueldad deliberada, diseñada para quebrar el espíritu de Samuel antes de acabar con su vida. El guardabosques escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Pensó en su familia, en su esposa esperándolo en casa, en sus hijos ya adultos que lo llamaban cada semana para asegurarse de que estaba bien. Pensó en los animales que había jurado proteger y en todos los que morirían si hombres como Mamba continuaban operando impunemente. Y en algún lugar de su mente, inexplicablemente, pensó en aquel encuentro extraño de aquella mañana, en la hembra de Caracal con una cría de chimpancé sobre su lomo, en aquella mirada de reconocimiento que habían compartido. Mamba levantó su arma, apuntando directamente a la frente de Samuel. Sus últimas palabras fueron algo sobre eliminar plagas de la sabana. El dedo del cazador comenzó a presionar el gatillo, y entonces, desde la oscuridad de la sabana africana, emergió un sonido que ninguno de los presentes esperaba. Un gruñido bajo, gutural, cargado de una ferocidad que hizo que incluso Mamba vacilara por un instante. Nala había seguido los sonidos del conflicto durante casi una hora, moviéndose a través de la sabana nocturna con la gracia silenciosa que caracterizaba a su especie. Quito permanecía aferrada a su lomo, absolutamente inmóvil, habiendo aprendido que cuando su madre adoptiva se movía de aquella manera particular, el silencio era cuestión de vida o muerte. El instinto de la felina le gritaba que se alejara, que protegiera a las crías que crecían en su vientre, que aquello no era asunto suyo. Pero otro instinto más profundo, quizás el mismo que la había impulsado a adoptar a una cría de chimpancé huérfana semanas atrás, la empujaba hacia adelante. Había reconocido el olor del humano que las había observado aquella mañana, el que las había mirado sin amenaza, sin intención de hacer daño, y ahora ese olor estaba mezclado con el acre aroma del miedo y la pólvora. Cuando Nala llegó al claro donde los cazadores tenían acorralado a Samuel, evaluó la situación con la precisión de la depredadora que era. 3 humanos armados, uno herido e indefenso. Los humanos armados olían a muerte, a crueldad, a algo que su cerebro felino identificaba como absolutamente maligno. Eran del mismo tipo que había masacrado a la familia de Quito. Podía olerlo en ellos, esa misma combinación de pólvora, sangre vieja y ausencia total de compasión. Algo primitivo se encendió dentro de Nala, algo que iba más allá del instinto de supervivencia. Era furia, pura y ardiente, la furia de una madre protegiendo a los suyos. Y en ese momento, aquel humano herido contra el árbol se había convertido, de alguna manera inexplicable, en parte de los suyos. Nala emitió el gruñido que detuvo el dedo de Mamba sobre el gatillo. Los 3 cazadores giraron hacia el sonido, sus armas buscando un nuevo blanco en la oscuridad, pero Nala ya no estaba donde había emitido el gruñido. Se había movido con la velocidad fantasmal que hacía del Caracal uno de los cazadores más eficientes de la sabana, reposicionándose mientras los humanos miraban hacia donde ella había estado. Mamba ordenó a sus hombres que encontraran al animal, su voz traicionando por primera vez un atisbo de incertidumbre. Jean-Pierre encendió una linterna potente, barriendo el área con el haz de luz. El rayo iluminó brevemente un par de ojos dorados que brillaron como brasas en la oscuridad antes de desaparecer nuevamente. Los cazadores eran profesionales, habían enfrentado animales peligrosos antes,
pero había algo en la manera en que aquellos ojos los observaban que enviaba escalofríos por sus espinas dorsales. Samuel observaba la escena desde su posición contra el árbol, su mente intentando comprender lo que estaba sucediendo. Reconoció aquellos ojos, recordó la mirada que había compartido con la hembra de Caracal aquella misma mañana. Era imposible, completamente imposible, y sin embargo, allí estaba ella, una felina embarazada enfrentándose a 3 hombres armados. La locura de la situación casi lo hizo reír, pero el dolor en su tobillo y la gravedad de las circunstancias mantuvieron cualquier expresión de humor firmemente suprimida. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Samuel apenas pudo procesarlo. Nala atacó desde un ángulo inesperado, emergiendo de la vegetación como un proyectil de pelaje y garras. Su objetivo no fue ninguno de los hombres directamente, sino la mano de Jean-Pierre que sostenía la linterna. Los caracales podían saltar hasta 3 metros de altura para atrapar aves en vuelo, y aquella distancia horizontal no representó ningún desafío. El grito de Jean-Pierre atravesó la noche cuando las garras de Nala rasgaron su muñeca, enviando la linterna volando hacia la oscuridad. La luz se apagó al impactar contra una roca, sumiendo el claro en tinieblas casi absolutas. El caos que siguió fue exactamente lo que Nala había buscado. Los humanos disparaban a ciegas, sus ráfagas iluminando brevemente la escena como relámpagos estroboscópicos. Kofi recibió un disparo de su propio compañero en la confusión, el impacto en su hombro haciéndolo caer con un alarido de dolor. Mamba gritaba órdenes que nadie podía seguir, su compostura profesional finalmente quebrada por el terror primordial de ser cazado en la oscuridad por algo que no podía ver ni comprender. Durante aquel caos, algo pequeño y oscuro se movió entre las piernas de los cazadores. Quito había bajado del lomo de Nala en algún momento durante el ataque inicial, y ahora la pequeña chimpancé actuaba por un instinto que ni ella misma comprendía. Sus manitas encontraron la pistola que Samuel había dejado caer y con una determinación sorprendente para su corta edad, arrastró el arma a través del suelo hacia el guardabosques herido. Samuel sintió el metal frío contra su mano y por un momento creyó estar alucinando, pero el peso del arma era real, tangible, y representaba una oportunidad que segundos antes habría parecido imposible. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura con la familiaridad de años de entrenamiento. Nala continuaba su danza mortal entre los cazadores, nunca atacando directamente pero manteniéndolos desorientados, aterrados, incapaces de reagruparse. Era una táctica que ningún biólogo habría creído posible, un nivel de pensamiento estratégico que desafiaba todo lo que se sabía sobre el comportamiento felino. Pero Nala no operaba desde el instinto puro aquella noche. Algo más profundo la guiaba, algo que conectaba su voluntad de proteger con la supervivencia del humano herido y la pequeña cría que había adoptado como propia. Samuel levantó la pistola, esperando el momento adecuado. Solo tenía 10 balas restantes y 3 blancos moviéndose erráticamente en la oscuridad. El primer disparo de Samuel encontró su marca cuando Mamba cometió el error de encender un mechero para iluminar la escena. La bala impactó en el rifle del cazador furtivo, arrancándolo de sus manos con una fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás. Samuel no era un tirador excepcional, pero 27 años de entrenamiento y práctica lo habían convertido en alguien competente, especialmente cuando su vida dependía de ello. Mamba maldijo en afrikáans mientras buscaba cobertura, su mano derecha entumecida por el impacto. Jean-Pierre, todavía sangrando profusamente de las heridas en su muñeca, intentó levantar su arma con la mano izquierda, pero otro disparo de Samuel lo obligó a agacharse detrás de una formación rocosa.
Kofi yacía en el suelo gimiendo, su hombro destrozado por la bala perdida de sus propios compañeros, fuera de combate pero todavía consciente. La dinámica del enfrentamiento había cambiado drásticamente en cuestión de segundos. Los cazadores que minutos antes habían sido depredadores supremos, ahora se encontraban a la defensiva, heridos, desorganizados y genuinamente aterrados. Nala había desaparecido en la oscuridad después de su devastador ataque inicial, pero su presencia todavía se sentía como una amenaza invisible que podía materializarse en cualquier momento, desde cualquier dirección. Samuel aprovechó la confusión para arrastrarse hacia una posición más defensiva, ignorando el dolor lacerante en su tobillo. Encontró refugio detrás de un termitero abandonado lo suficientemente grande como para proteger su cuerpo. Desde allí, podía cubrir las dos direcciones principales desde las que los cazadores podrían intentar un contraataque. Mamba era demasiado profesional para permitir que el pánico lo dominara por completo. Después de unos momentos de respiración controlada, su mente táctica comenzó a funcionar nuevamente. Evaluó la situación con frialdad calculadora. Habían perdido la ventaja de la sorpresa y la superioridad numérica efectiva. Kofi estaba fuera de combate. Jean-Pierre apenas podía sostener un arma, y ahora enfrentaban no solo a un guardabosques armado, sino también a algún tipo de animal salvaje que parecía estar protegiéndolo deliberadamente. La decisión lógica era retirarse, reagruparse y volver otro día. Pero el orgullo de Mamba y su reputación no podían tolerar ser derrotado por un viejo guardabosques y un gato montés. Silbó una señal a Jean-Pierre, indicándole que flanqueara hacia la izquierda mientras él avanzaba por la derecha. Lo que ninguno de los dos cazadores esperaba era que Quito estuviera observando sus movimientos desde las ramas bajas de una acacia cercana. La pequeña chimpancé había trepado al árbol instintivamente cuando el tiroteo comenzó, y desde su posición elevada podía ver lo que Samuel no podía. Cuando Jean-Pierre comenzó a moverse sigilosamente hacia la izquierda, Quito hizo algo que ningún científico habría creído posible. Arrancó una rama seca del árbol y la lanzó con sorprendente precisión hacia unos arbustos a la derecha de la posición de Samuel, en dirección opuesta a donde Jean-Pierre se movía. El sonido hizo que Samuel girara brevemente, pero más importante, alertó a Nala sobre la maniobra de flanqueo. La felina había estado observando desde la oscuridad, recuperando el aliento después de su ataque inicial, su vientre pesado recordándole constantemente el precio que podría pagar por sus acciones. Nala interceptó a Jean-Pierre antes de que pudiera completar su maniobra. Esta vez no hubo sutileza ni distracción. La felina emergió de la noche como una aparición vengadora, sus garras encontrando el rostro del cazador con una ferocidad que arrancó un grito de puro terror del hombre. Jean-Pierre cayó hacia atrás, sus manos cubriendo su cara ensangrentada, mientras Nala desaparecía nuevamente en las sombras. El francés quedó fuera de combate, cegado temporalmente por la sangre que manaba de los profundos arañazos que cruzaban su frente y mejillas. Mamba se detuvo en seco al escuchar el grito de su compañero. Por primera vez en su carrera criminal, experimentó algo que se acercaba peligrosamente al terror genuino. Aquello no era un animal actuando por instinto, aquello era algo más, algo que su mente racional se negaba a aceptar, pero que su instinto de supervivencia reconocía perfectamente. Samuel también había escuchado el grito y había usado el sonido para localizar aproximadamente la posición de Mamba. Con movimientos dolorosamente lentos, comenzó a arrastrarse hacia un ángulo que le diera línea de tiro. Cada centímetro que avanzaba enviaba oleadas de agonía desde su tobillo lesionado, pero el guardabosques había soportado peores cosas en su vida.
La adrenalina que corría por sus venas amortiguaba lo peor del dolor, permitiéndole funcionar cuando su cuerpo debería haberse rendido hacía tiempo. Mamba tomó una decisión. La misión estaba comprometida, sus hombres estaban fuera de combate y algo antinatural acechaba en la oscuridad. Era hora de retirarse. Comenzó a moverse hacia donde habían dejado los vehículos, abandonando a sus compañeros heridos sin un segundo pensamiento. La lealtad no era una virtud que Mamba valorara cuando su propia supervivencia estaba en juego, pero Samuel había anticipado exactamente esa reacción. Conocía a hombres como Mamba, había estudiado sus patrones, sus psicologías. Sabía que cuando las cosas se ponían difíciles, los líderes de estas organizaciones siempre intentaban salvarse primero. Se posicionó en la única ruta de escape viable, su pistola lista, esperando. Y en las sombras cercanas, Nala también esperaba, sus ojos dorados fijos en la figura del cazador que se movía entre los arbustos. Quito descendió silenciosamente del árbol, reuniéndose con su madre adoptiva como si supiera instintivamente que la confrontación final estaba a punto de comenzar. Mamba emergió de entre los arbustos directamente en la línea de visión de Samuel. Por un instante eterno, los dos hombres se miraron a través de la oscuridad, el cazador y el guardián, el depredador y el protector. La luna había emergido de detrás de las nubes, bañando la escena con una luz plateada que revelaba las expresiones de ambos rostros. Samuel vio sorpresa en los ojos de Mamba, seguida rápidamente por cálculo frío mientras el criminal evaluaba sus opciones. Mamba vio determinación en los ojos del guardabosques, la mirada de un hombre que había aceptado que podría morir esa noche, pero que estaba decidido a llevarse a su enemigo con él. El silencio entre ellos duró apenas segundos, pero pareció extenderse hacia la eternidad. Fue Mamba quien lo rompió, su voz recuperando algo de su arrogancia habitual mientras intentaba negociar su salida. El cazador furtivo ofreció dinero, más del que Samuel vería en toda su vida. Prometió desaparecer de la región, nunca volver a operar en Muamba. Habló de conexiones poderosas que podrían hacer la vida muy difícil para el guardabosques y su familia si no cooperaba. Era un torrente de amenazas y sobornos entrelazados, la táctica estándar de un criminal acorralado intentando comprar o intimidar su camino hacia la libertad. Samuel escuchó en silencio, su pistola nunca vacilando de su objetivo. Cuando Mamba finalmente se quedó sin palabras, el guardabosques respondió con una sola oración. Le dijo que pensara en Kwame, el joven ranger que Mamba había asesinado. Le dijo que pensara en todos los animales que había masacrado, en todas las vidas que había destruido por codicia. Y luego le dijo que se arrodillara y pusiera las manos sobre la cabeza. Por un momento, pareció que Mamba iba a obedecer. Sus hombros se hundieron en lo que parecía derrota y comenzó a bajar lentamente hacia el suelo. Pero Samuel había visto demasiados trucos en su carrera para dejarse engañar. Cuando la mano de Mamba se movió hacia el cuchillo oculto en su bota, Samuel estaba preparado. El disparo resonó a través de la sabana, encontrando su marca en el hombro derecho del cazador. Mamba cayó hacia atrás con un grito de dolor y furia, el cuchillo volando de su mano para perderse en la hierba alta. El criminal intentó levantarse, su brazo izquierdo buscando algo en su cinturón, pero se detuvo abruptamente cuando sintió el peso de algo aterrizando sobre su pecho. Nala se había materializado de la nada, sus patas delanteras presionando contra el torso de Mamba, su rostro felino a centímetros del suyo. Los ojos dorados de la caracal se clavaron en los del cazador con una intensidad que trascendía lo animal. Mamba había matado a cientos de criaturas en su vida.
Había mirado a los ojos de leones moribundos, elefantes agonizantes, rinocerontes desangrándose. Pero nunca había visto nada como lo que veía ahora en aquellos ojos dorados. Era juicio, puro y simple. Era la naturaleza misma mirándolo y encontrándolo culpable. Un gemido escapó de los labios del hombre que se jactaba de no temer a nada. Nala gruñó una vez, un sonido bajo que vibró a través del pecho de Mamba como una sentencia, y luego se apartó lentamente, permitiendo que Samuel se acercara con dificultad. El guardabosques extrajo las esposas de su cinturón y aseguró las muñecas de Mamba detrás de su espalda, cada movimiento enviando punzadas de dolor desde su tobillo herido. Quito observaba todo desde una distancia segura, sus grandes ojos absorbiendo cada detalle de la escena. La pequeña chimpancé había presenciado violencia antes, había visto morir a su familia biológica a manos de hombres como estos, pero esta noche había visto algo diferente. Había visto a su madre adoptiva levantarse contra los monstruos, había visto al humano amable luchar por su vida, y había visto que a veces, contra todo pronóstico, los buenos podían ganar. Era una lección que llevaría consigo por el resto de su vida. Samuel se dejó caer contra una roca, el agotamiento finalmente reclamando su cuerpo ahora que la amenaza inmediata había pasado. Su tobillo palpitaba con cada latido de su corazón. Probablemente estaba entrando en shock, y todavía tenía que lidiar con los otros 2 cazadores heridos antes de que pudieran intentar escapar o contraatacar. Pero por el momento, se permitió un instante de descanso, su mirada encontrando a Nala, quien se había sentado a pocos metros de distancia, lamiendo una pequeña herida en su pata delantera. Quito había trepado nuevamente al lomo de su madre adoptiva, sus bracitos rodeando el cuello de la felina, en lo que solo podía describirse como un abrazo. Samuel habló en voz baja, agradeciéndoles a ambas por salvarle la vida. Sabía que era absurdo hablar con animales como si pudieran entenderle, pero después de lo que había presenciado esa noche, ya no estaba seguro de qué era posible y qué no lo era. Nala levantó la cabeza y lo miró, y en aquella mirada Samuel creyó ver algo que se parecía mucho al reconocimiento, quizás incluso a la aceptación. Luego la felina se puso de pie, su vientre abultado balanceándose, y comenzó a alejarse hacia la oscuridad de la sabana. Samuel la observó desaparecer, sabiendo que probablemente nunca volvería a verla. Los animales salvajes no buscaban la compañía humana, incluso aquellos que habían mostrado una compasión extraordinaria. Pero se equivocaba. Esta historia estaba lejos de terminar, y el destino tenía planes mucho más grandes para el guardabosques, la caracal embarazada y la pequeña cría de chimpancé que había encontrado una familia en el lugar más improbable del mundo. Los refuerzos llegaron 2 horas después del amanecer, una caravana de vehículos llenos de guardabosques armados y personal médico que encontraron una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. Samuel Okonkwo, sentado contra una roca con su tobillo grotescamente hinchado, custodiaba a 3 cazadores furtivos heridos y esposados. El más peligroso de ellos, Víctor Mamba, permanecía en silencio, su mirada perdida en algún punto distante, todavía procesando lo que había experimentado durante la noche. Cuando los paramédicos se acercaron a Samuel para evaluar sus heridas, el guardabosques comenzó a contar lo que había sucedido. Al principio, sus colegas escucharon con atención profesional. Luego, cuando llegó a la parte sobre la caracal embarazada y la cría de chimpancé, las expresiones comenzaron a cambiar. Incredulidad, preocupación, incluso algunos intercambios de miradas que sugerían que quizás el veterano había sufrido un golpe en la cabeza, además de la lesión en el tobillo. Pero Samuel insistió en su historia,
describiendo con detalle cada momento del extraordinario rescate. Describió cómo Nala había atacado estratégicamente para desorientar a los cazadores, cómo Quito había arrastrado la pistola hasta sus manos, cómo la felina había inmovilizado a Mamba en el momento crítico. Sus palabras tenían la convicción de la verdad, pero la verdad que describía era tan fantástica que resultaba casi imposible de creer. Fue Jean-Pierre, con el rostro vendado y todavía sangrando a través de las gasas, quien confirmó involuntariamente la historia. Entre maldiciones y gemidos de dolor, el francés balbuceó sobre un demonio con forma de gato, sobre ojos dorados que lo habían perseguido en la oscuridad, sobre garras que habían aparecido de la nada. Kofi, semiconsciente por la pérdida de sangre, murmuraba sobre maldiciones africanas y espíritus vengadores. Solo Mamba permanecía en silencio, pero el terror que todavía brillaba en sus ojos hablaba más elocuentemente que cualquier palabra. El jefe de los guardabosques, un hombre llamado Thomas Mwangi, que había conocido a Samuel durante más de 2 décadas, tomó al veterano aparte una vez que los paramédicos terminaron de estabilizar su tobillo. Mwangi era un hombre pragmático, un científico de formación que había dedicado su vida a la conservación, basándose en datos y evidencias. Pero también era africano hasta la médula, criado con historias de la conexión sagrada entre los humanos y los animales, de espíritus guardianes que tomaban formas inesperadas. Escuchó la historia completa de Samuel una vez más, haciendo preguntas ocasionales, y cuando el guardabosques terminó, Mwangi permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, asintió lentamente y dijo que algunas cosas en la sabana desafiaban la explicación científica. Dijo que lo importante era que Samuel estaba vivo y que 3 de los cazadores furtivos más buscados de la región estaban bajo custodia. Samuel fue transportado al hospital regional, donde los médicos confirmaron una fractura en el tobillo que requeriría cirugía y varios meses de rehabilitación. Mientras yacía en la cama del hospital, conectado a sueros y monitores, su mente no podía dejar de volver a Nala y Quito. Se preguntaba dónde estarían ahora, si la felina habría encontrado un lugar seguro para dar a luz, si la pequeña chimpancé seguiría aferrada al lomo de su madre adoptiva. Los días siguientes trajeron noticias que confirmaron la magnitud de lo que había logrado aquella noche. Mamba resultó ser mucho más importante de lo que nadie había imaginado. Su captura destapó una red criminal que se extendía por 5 países africanos, involucrando no solo caza furtiva, sino también tráfico de armas y lavado de dinero. Las autoridades internacionales se involucraron y docenas de arrestos siguieron en las semanas posteriores. También encontraron el cuerpo de Kwame, enterrado en una fosa poco profunda a pocos kilómetros del lugar donde Samuel había sido emboscado. El joven Ranger recibió un funeral con honores y su familia finalmente tuvo el cierre que necesitaban. Samuel asistió a la ceremonia en silla de ruedas, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras prometía en silencio que la muerte de Kwame no había sido en vano. 2 semanas después de la confrontación, mientras Samuel todavía se recuperaba en el hospital, recibió una visita inesperada. Era uno de los Masái de las aldeas cercanas a la reserva, un anciano llamado Olebile, que era conocido como guardián de las tradiciones y las historias de su pueblo. Olebile había escuchado lo que había sucedido aquella noche y había venido a compartir algo con Samuel. El anciano habló de una antigua leyenda masái sobre los espíritus guardianes de la sabana, criaturas que tomaban la forma de animales, pero que poseían la sabiduría y la compasión de los ancestros. Según la leyenda, estos espíritus aparecían en momentos de gran necesidad
para proteger a aquellos que dedicaban sus vidas a defender la tierra y sus criaturas. Olebile creía que Nala era uno de estos espíritus, manifestada en forma de caracal para salvar a un hombre cuyo corazón latía al mismo ritmo que la sabana. Samuel escuchó con respeto, sin saber qué creer. Era un hombre educado, entrenado para buscar explicaciones racionales, pero después de lo que había experimentado, ya no estaba seguro de que la racionalidad pudiera explicar todo lo que existía en el mundo. Lo que sí sabía con certeza era que debía su vida a una felina embarazada y a una cría de chimpancé huérfana, y que esa deuda era algo que llevaría en su corazón para siempre. Un mes después, cuando finalmente pudo caminar con muletas, Samuel solicitó permiso para visitar la zona donde había ocurrido el enfrentamiento. Había algo que necesitaba hacer, algo que no podía explicar pero que sentía como una obligación sagrada. El Land Rover avanzaba lentamente por los caminos polvorientos de la reserva, Samuel en el asiento del pasajero, mientras su colega Daniel conducía. El tobillo del veterano guardabosques todavía estaba envuelto en una férula, pero los médicos habían autorizado salidas cortas siempre que no caminara demasiado. Tomás Mwangi había accedido a la petición de Samuel con una condición: que no fuera solo. Así que Daniel, un joven ranger que admiraba profundamente al veterano, se había ofrecido como voluntario para acompañarlo. El día era luminoso, el sol africano derramando su luz dorada sobre la sabana, mientras manadas de cebras y antílopes pastaban pacíficamente en la distancia. Era difícil creer que en este mismo paisaje, semanas atrás, Samuel había enfrentado la muerte y había sido salvado por las criaturas más improbables imaginables. Cuando llegaron a la zona del enfrentamiento, Samuel pidió a Daniel que detuviera el vehículo. El guardabosques descendió con dificultad, apoyándose pesadamente en sus muletas mientras sus ojos recorrían el terreno. Todo parecía diferente bajo la luz del día, más pequeño, menos amenazante. Pero las marcas de la batalla todavía eran visibles si sabías dónde mirar. Agujeros de bala en los troncos de los árboles, manchas oscuras en la tierra donde la sangre había empapado el suelo, el termitero detrás del cual se había refugiado todavía, mostrando las cicatrices de los impactos. Samuel se dirigió hacia la acacia, donde había estado acorralado aquella noche, cada paso con las muletas, levantando pequeñas nubes de polvo. Daniel lo seguía a una distancia respetuosa, entendiendo que este era un momento personal que su mentor necesitaba experimentar. Cuando llegó al árbol, Samuel se detuvo y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos lo inundaran. Podía escuchar los disparos, sentir el terror de estar atrapado sin esperanza, ver los ojos dorados de Nala emergiendo de la oscuridad. Abrió los ojos y buscó en su bolsillo, extrayendo un pequeño objeto envuelto en tela. Era una ofrenda tradicional que Olebile le había ayudado a preparar, una mezcla de hierbas sagradas y pequeñas cuentas que los Masái usaban para honrar a los espíritus de la sabana. Samuel no era Masái, pero había vivido lo suficiente en África como para respetar las tradiciones de la tierra. Colocó la ofrenda al pie del árbol, murmurando palabras de agradecimiento que había ensayado durante días. Agradeció a Nala por su valentía imposible, a Quito por su ayuda inesperada, a cualquier fuerza del universo que hubiera orquestado su salvación aquella noche. Cuando terminó, permaneció en silencio durante varios minutos, simplemente respirando el aire de la sabana. Fue Daniel quien notó el movimiento primero. Un susurro de hierba alta a unos 50 metros de distancia, un patrón de movimiento que no correspondía al viento. El joven ranger tocó el hombro de Samuel y señaló discretamente en aquella dirección.
Samuel siguió su mirada, y su corazón se detuvo por un instante antes de comenzar a latir con renovada fuerza. Nala emergió de la hierba alta con la gracia característica de su especie, pero había algo diferente en ella. Su vientre ya no estaba abultado, y detrás de ella, tambaleándose sobre patas inseguras, 3 pequeñas crías de caracal la seguían obedientemente. Y sobre su lomo, como si nunca se hubiera movido de allí, Quito permanecía aferrada, sus ojos grandes y curiosos observando a los humanos con una mezcla de cautela y reconocimiento. Samuel sintió las lágrimas formándose en sus ojos mientras observaba la escena. Nala había dado a luz, sus crías habían sobrevivido, y de alguna manera inexplicable, la pequeña chimpancé seguía siendo parte de aquella familia imposible. La felina se detuvo a una distancia segura, evaluando la situación con la inteligencia que Samuel ya había aprendido a respetar. Sus ojos dorados se encontraron con los del guardabosques, y en aquella mirada hubo un momento de comunicación que trascendía las palabras. Era reconocimiento mutuo, 2 seres que habían compartido una experiencia que los había conectado de maneras que ninguno podía explicar completamente. Quito chilló suavemente, un sonido que podría haber sido un saludo, y agitó una de sus manitas en dirección a Samuel. El guardabosques rió entre lágrimas, devolviendo el gesto con un movimiento de su propia mano. Daniel observaba todo con la boca abierta, su mente de científico luchando por procesar lo que sus ojos le mostraban. Había escuchado la historia de Samuel, por supuesto, todos en la reserva la habían escuchado. Pero había una diferencia abismal entre escuchar algo increíble y presenciarlo con tus propios ojos. Nala permaneció visible durante varios minutos más, permitiendo que Samuel y Daniel observaran a su familia extendida. Las 3 crías de caracal jugaban torpemente entre la hierba, ocasionalmente trepando sobre Quito, quien las toleraba con una paciencia que habría sido cómica en otras circunstancias. Era una imagen de armonía interespecies que desafiaba todo lo que la biología convencional enseñaba sobre el comportamiento animal. Finalmente, como respondiendo a alguna señal invisible, Nala se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sus crías siguiéndola en fila desordenada, Quito todavía firmemente instalada sobre su lomo. Antes de desaparecer completamente en la hierba alta, la felina giró la cabeza una última vez y miró hacia Samuel. El guardabosques levantó una mano en despedida y habría jurado, aunque nunca podría probarlo, que Nala inclinó levemente la cabeza en respuesta antes de desvanecerse como un fantasma dorado en la inmensidad de la sabana africana. Samuel permaneció inmóvil durante largo rato después de que desaparecieran, las lágrimas secándose en sus mejillas curtidas por el sol. Daniel se acercó finalmente, colocando una mano en el hombro de su mentor, sin encontrar palabras adecuadas para lo que acababan de presenciar juntos. Un año después de aquella noche que cambió su vida, Samuel Okonkwo se encontraba frente a un auditorio lleno de jóvenes aspirantes a guardabosques en el Centro de Entrenamiento de Fauna Salvaje de Nairobi. Su tobillo había sanado completamente, aunque todavía cojeaba ligeramente cuando el clima se volvía húmedo. Pero las cicatrices físicas eran insignificantes comparadas con la transformación que había experimentado internamente. El hombre que se paraba frente a aquellos jóvenes rostros llenos de idealismo ya no era simplemente un guardabosques veterano. Se había convertido en una leyenda viva, su historia contada y recontada en aldeas, ciudades y círculos de conservación a lo largo de todo el continente africano. La captura de mamba había desmantelado una de las redes de caza furtiva más grandes de África Oriental. Los juicios habían resultado en condenas históricas, y las nuevas leyes aprobadas como consecuencia del caso llevaban informalmente el nombre de Samuel.
Pero no era de política ni de legislación de lo que Samuel hablaba aquella tarde. Hablaba de Nala y Quito, de una noche imposible en la sabana, de la lección más importante que había aprendido en casi 3 décadas de servicio. Les contó a los jóvenes que la naturaleza era mucho más compleja, más misteriosa y más compasiva de lo que cualquier libro de texto podía enseñarles. Les dijo que los animales que dedicarían sus vidas a proteger eran capaces de cosas que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Les habló de vínculos que trascendían las barreras de las especies, de valentía en las formas más inesperadas, de cómo una felina embarazada y una cría de chimpancé huérfana le habían enseñado más sobre el coraje que todos sus años de entrenamiento militar. Cuando terminó su charla, el silencio en el auditorio era absoluto. Luego, lentamente, los aplausos comenzaron a llenar el espacio. La historia de Nala y Quito se había extendido mucho más allá de las fronteras de la reserva de Muamba. Documentalistas de todo el mundo habían intentado filmar a la extraordinaria familia, pero la felina era demasiado esquiva, demasiado salvaje para dejarse capturar por las cámaras. Solo existían testimonios, avistamientos ocasionales reportados por guardabosques y aldeanos que juraban haber visto a una caracal con una joven chimpancé viajando juntas por la sabana. Los científicos debatían acaloradamente sobre la veracidad de estos reportes. Algunos los descartaban como folclore moderno, proyecciones antropomórficas de observadores bien intencionados pero crédulos. Otros, particularmente aquellos que habían entrevistado a Samuel y Daniel, mantenían una mente más abierta. La biología del comportamiento estaba llena de casos documentados de adopciones interespecies. Argumentaban. Lo de Nala y Quito era extraordinario, pero no necesariamente imposible. Lo que nadie podía negar era el impacto que la historia había tenido en la conciencia pública. Las donaciones a los programas de conservación de la reserva de Muamba se habían multiplicado por 10. Voluntarios de todo el mundo solicitaban unirse a los esfuerzos de protección. Los niños de las escuelas cercanas dibujaban a Nala y Quito en sus cuadernos, imaginando aventuras de la felina valiente y su hija adoptiva chimpancé. La leyenda había cobrado vida propia, inspirando una nueva generación de conservacionistas y defensores de la fauna salvaje. Samuel visitaba la zona del enfrentamiento cada mes, llevando siempre una pequeña ofrenda que dejaba al pie de la acacia. A veces veía señales de que Nala había pasado por allí, huellas características en el polvo, marcas de garras en los árboles cercanos. Ocasionalmente, muy ocasionalmente, la veía a la distancia, una silueta dorada moviéndose entre la hierba alta. Las crías de Nala habían crecido y eventualmente se habían dispersado para establecer sus propios territorios, siguiendo el patrón natural de los caracales. Pero Quito permanecía con su madre adoptiva, ahora una joven chimpancé de casi 2 años, que había desarrollado comportamientos únicos, una mezcla fascinante de instintos primates y habilidades aprendidas de su crianza felina. Los científicos que habían logrado observarla brevemente reportaban que se movía con un sigilo inusual para su especie, que cazaba pequeñas presas con una eficiencia que ningún chimpancé debería poseer. Era, en todos los sentidos, una criatura entre 2 mundos, perteneciente plenamente a ninguno pero enriquecida por ambos. La última vez que Samuel vio a Nala y Quito fue en una tarde de octubre, exactamente 1 año después de aquella noche fatídica. Había ido solo a la zona del enfrentamiento, algo que técnicamente violaba las reglas pero que Mwangi había aprendido a tolerar. Las encontró esperándolos cerca de la acacia, como si supieran que vendría. Nala se veía más vieja, el paso del tiempo visible en el gris que salpicaba su hocico, pero sus ojos dorados mantenían la misma intensidad que Samuel recordaba.
Quito había crecido considerablemente, pero seguía sentándose junto a su madre adoptiva con la misma devoción de siempre. Samuel se sentó en el suelo a una distancia respetuosa, simplemente observándolas mientras el sol descendía hacia el horizonte. No hubo comunicación verbal, no la necesitaban. Había un entendimiento entre ellos que trascendía las palabras, un vínculo forjado en el fuego de una noche imposible que ninguno olvidaría jamás. Cuando la oscuridad comenzó a caer, Nala se puso de pie y se acercó a Samuel más de lo que nunca había hecho antes. La felina rozó su cabeza contra la mano extendida del guardabosques, un gesto de afecto felino que duró apenas un segundo, pero que Samuel atesoraría por el resto de su vida. Luego, con Quito trotando a su lado como una sombra peluda, Nala desapareció en la sabana africana, llevándose consigo los misterios de un vínculo que la ciencia no podía explicar, pero que el corazón comprendía perfectamente. Samuel permaneció sentado hasta que las estrellas llenaron el cielo, sonriendo en la oscuridad, eternamente agradecido por la noche en que una lince embarazada y una cría de chimpancé le enseñaron que en la naturaleza, como en la vida, los milagros todavía eran posibles.